Ahora, Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con la serie que estábamos dando de Romanos. Y vamos a ir ahí al capítulo 5. Vamos a hablar acerca de los beneficios, resultados y beneficios de la justificación. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que encierra y nos revela, Señor, las Escrituras. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado a través de tu Hijo amado Jesucristo. Te rogamos, oh Dios, que en esta mañana tu palabra sea predicada con libertad. Reprendemos y atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo, cualquier cosa que el enemigo quiera traer para evitar que tu palabra sea predicada y pueda quedar grabada en los corazones y en nuestras mentes, Señor. Te damos a ti la gloria. Te pedimos que tu unción, Señor, fresca, repose sobre este tu siervo, y que la palabra salga, Señor, impregnada por tu gracia y por tu unción. Y a ti te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Los beneficios de la justificación. Hemos leído en este capítulo estos versículos y comenzaba diciendo el apóstol Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la situación del hombre, del ser humano, que no tiene a Dios en su vida? Y esto Pablo lo ha hablado con absoluta claridad en los capítulos anteriores. Él ha dicho, en primer lugar, que toda la humanidad, que todo ser humano, hombre y mujer, está bajo la ira de Dios. Y esto es terrible, porque las personas no se imaginan lo que implica, lo que supone estar bajo la ira de Dios.
La palabra de Dios nos lo dice en Romanos capítulo 1, verso 18. Pablo lo dijo con absoluta certeza y convicción, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es para temblar, para echarse a temblar. El mundo debería estar temblando, pensando que la ira de Dios un día va a ser descargada sobre este mundo. Así que lo primero que vemos es que toda la humanidad, absolutamente toda, está bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Segunda cosa que Pablo nos ha mostrado es que todos somos pecadores. Todos. Desde el más pequeño hasta el más anciano. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué el mundo no tiene, no conoce a Dios? ¿Por qué el mundo no siente a Dios? Porque está alejado de Dios. Porque el pecado ha hecho la separación entre Dios y el hombre. La tercera cosa que Pablo nos muestra es que todos somos enemigos de Dios. Y ahora hablaremos precisamente de esto, porque este capítulo de alguna forma versa sobre esto. Todos somos enemigos de Dios. Dice ahí en el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, éramos enemigos de Dios. El pecado había hecho la separación y nos habíamos convertido en enemigos de Dios. Pablo dice también que no hay ni uno solo bueno, ni uno solo que busque a Dios. O sea, nadie. O sea, cada uno, dice, se fue tras lo suyo. No hay ni uno solo bueno, ni uno. Ah, no, pero es que yo conozco un hombre que es muy bueno. Ni uno. Fíjate que cuando aquel hombre se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo es Dios. O sea, Jesús, por supuesto que era bueno, Él era santo, Él era Dios también hecho hombre, pero de alguna manera quería quitar a esta persona que le estaba llamando bueno, la importancia de poner sus ojos sobre Él y pensar en ser maestro bueno, los demás son los malos. Y Jesús dice, el único bueno es Dios. Pero no hay ni uno solo que busque a Dios, ni uno solo bueno. Fue Dios quien nos encontró a nosotros y no nosotros a Dios. Fue Dios quien vino a nuestro encuentro. Fue Dios quien nos amó primero. Él es el que envió a su Hijo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para limpiarnos de nuestros pecados, para poder volver a tener comunión con su creación, con lo que Dios más amaba. Porque cuando creó la creación, al hombre dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Pablo nos habla también en el capítulo 3 de Romanos 24 que solo la gracia de Dios, por medio de la fe, nos puede salvar. Solo la gracia de Dios. La salvación es un regalo. Ninguno la merecíamos. Ningún ser humano merece ser salvado. Pero a Dios le ha placido regalarnos la salvación, enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz, a ocupar nuestro lugar y a descargar sobre Él la ira y el juicio que iba reservada a nosotros. Así que solo la gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por medio de la fe. La fe es la que se apropia, pero la gracia es la que te salva. Porque gracia es favor
inmerecido, regalo inmerecido. Y la fe es la que se apropia del regalo que Dios nos ha dado en Cristo. Pablo dice también que solo el sacrificio de Cristo es acepto ante Dios. El único sacrificio. No hay otro, ni ha habido, ni los corderos que se mataban, ni las vacas que se mataban, las terneras, nada. El único sacrificio aceptable ante Dios ha sido el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso Él lo envió. Y Él fue acepto. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se agradaba, se complacía de la persona de Jesús. Y siendo santo y siendo inocente, ocupó nuestro lugar. Porque la única forma en la que Dios podía volver a tener comunión con el hombre y el hombre con Dios era con un sacrificio perfecto. Y el sacrificio perfecto no era el de los animales, sino el de la persona de Cristo Jesús. Reservado desde antes de la fundación del mundo, para un día, en el tiempo en el que Dios tenía establecido, venir a morir por nosotros. Por tanto, por todo ello, lo que Dios nos ha justificado y nos ha declarado inocentes ante el tribunal. Él nos ha declarado inocentes, que éramos culpables, pero Dios nos ha declarado inocentes. Y esta es una realidad proporcionada por la fe. No es por mis obras, no es por mis méritos, no es porque yo sea mejor, sino es por medio de Cristo y a través de mi fe. Yo solo tengo que reconocer lo que Dios ha hecho por medio de Jesús y apropiármelo por la fe. ¿Amén? Amén. Bien, pues teniendo un repaso de los 4 capítulos, ¿verdad?, anteriores, del 1 al 4 de Romanos, vamos a entrar en el capítulo 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra de Dios nos enseña que no hay nadie justo, que somos justificados, como hemos hablado, gratuitamente por la gracia de Dios. Justificados pues por la fe es un tiempo compuesto, justificados, que indica una acción ya completada, algo que fue realizado y que está completo. No tenemos que añadirle nada. Quizás sería mejor traducirlo como habiendo sido justificados, porque fue en el pasado que Dios nos justificó. El tiempo compuesto indica que la aceptación de Dios de nosotros, hacia nosotros, no es parcial, sino total. No es que Dios nos acepta, bueno, acepto esto, pero no. La aceptación de Dios, de tu persona, el aceptarte a ti, el trasladarte a la familia, el hacerte parte, hijo adoptivo de Dios, hermano de Jesús, es una obra total y no parcial. No es condicional, sino incondicional. No está condicionado a que yo ame a Dios. Dios me ama aunque yo no le ame. No está condicionado a que yo venga a la iglesia y venga a los cultos y me dé golpes de pecho y dé mis ofrendas, mi diezmo. Dios sigue siendo fiel. Él me ha aceptado incondicionalmente. No ha dicho: mira, cuando tú hagas esto y hagas aquello y hagas lo otro y los demás allá, entonces te voy a aceptar. No. Dios me ha aceptado, te ha aceptado incondicionalmente, sin poner ninguna condición. Eres parte de la familia de Dios. No, mira, mientras yo preparaba este mensaje, mientras yo leía estas cosas, que me he hecho a temblar, porque le digo al Señor: Señor, yo si tú a mí no me ayudas, yo no sé ni hablar. Y mira que suelo ser un buen orador, ¿eh? Como no tengo abuela, lo digo. Pero si Dios no está a tu lado, si Dios no está contigo, si Dios no te revela, si Dios no habla a través de tus labios, vanas son nuestras palabras. No importa cuán bueno sea el predicador.
Si Dios no habla, vano es. Y sabes, no es condicional, sino incondicional. Dios no ha puesto condición ninguna para amarte. Dios no ha puesto condición alguna para salvarte. Él ha enviado a su Hijo Jesús a ocupar tu lugar, mi lugar, y me ha aceptado como su Hijo. Aleluya. Por los méritos de Cristo, no por los míos. Amén. La aceptación de Dios no es parcial, sino total. La aceptación de Dios no es condicional, sino incondicional. Y la aceptación de Dios no es imperfecta, sino perfecta y completa. Consumado es. Ya todo ha sido pagado. Todo en la cuenta de Jesús. Y ahora el Señor me ha hecho una transferencia a mi cuenta y a la tuya, para que tú y yo podamos tener un saldo, un saldo a nuestra cuenta de salvación. Amén. Podríamos decir que el Evangelio entero, completamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, se basa en este uso del tiempo compuesto. Pablo lo dejó claro en el capítulo 3 de Romanos, del 21 al 26, que es por la gracia la salvación, que es un regalo no merecido, y que Dios es quien nos justifica, y que nuestra fe es la que nos da acceso a esa gracia. Es la gracia, y esto quiero remarcarlo y dejarlo claro, es la gracia, no la fe, la que nos salva. Pero la fe hace posible experimentar la gracia de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan de veras. Amén. Tenemos paz, dice. Del griego eirenem, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo utiliza la palabra griega paz, eirenem, pero como judío, su entendimiento de la paz con Dios viene de la palabra hebrea shalom, que no tiene nada que ver con la paz en griego. Shalom sugiere algo más que la ausencia de hostilidad. Shalom habla de bienestar, de prosperidad, de salvación de la persona en Dios. En el contexto de este versículo, paz con Dios, indica una armonía espiritual con Dios. Tener el corazón y la voluntad alineados con la voluntad de Dios. Mientras que una relación armoniosa con Dios, naturalmente va acompañada de una paz interna. Pero aquí Pablo se refiere a la paz con Dios y no a la paz de Dios. Hay una gran diferencia. Y solo es posible que tengamos paz con Dios solo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pablo está escribiendo a los cristianos en Roma, que conocen muy bien la pax, con X, pax romana. Roma había establecido la pax por medio de la dominación. Pacificó las regiones por las fuerzas de las armas y la insistencia en que todo el mundo reconociera al César como Señor. O sea, Roma había dado paz, la pax romana. La estableció por medio de dominar a las otras naciones por las armas. Pacificó las regiones por medio de la insistencia de reconocer que César era el Señor. Y eso fue el gran problema que tuvo la iglesia primitiva. Porque los creyentes, los cristianos, no reconocían a César como el Señor, como el Kyrios. Porque el Kyrios, el Señor, es Cristo Jesús. Y cuando a ellos le decían, reconoce que César es el Kyrios,
ellos decían, no, el Kyrios es Cristo Jesús. Eso les costaba la vida. Hoy en día hay lugares, hay países donde la fe cristiana está perseguida. Y donde una persona musulmán que diga que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios es como mínimo encarcelada o incluso ejecutado. Y lo que se le pide y se le exige, como ocurrió también en la Inquisición con los judíos, es que renegaran de su fe. Y muchas personas están hoy siendo perseguidas por causa de la fe en Cristo Jesús, por reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, y es su Salvador y su Señor. Y así como Roma ganó a las naciones por medio de la dominación y de las armas, sin embargo Dios no nos conquistó por las armas, como lo hizo Roma, sino por amor. Él nos conquistó por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor de Dios que nos conquistó. Entregó a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Dios nos trajo la paz por medio de la justificación, de la reconciliación, del perdón, de la aceptación, de la gracia salvadora en Cristo Jesús por medio de la fe. Estas son tantas cosas que de verdad tenemos que tenerlas claras, porque si no tenemos claro el sentido de la justificación, el sentido de la reconciliación, el sentido del perdón, de la aceptación, entonces vivimos un evangelio light. Vivimos teoría, pero no práctica. Yo quiero que entendamos esto. Dios nos ha traído la paz por medio de la justificación, a través de la reconciliación, a través del perdón y de la aceptación y de la gracia salvadora en Cristo. Y esto se obtiene por la fe. Para Pablo, Jesús es lo que los preceptos clamaban ser: representante de la humanidad, reconciliador y regidor del mundo. No es el Papa el representante, no, es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo, el representante de Dios en la tierra. Cuando los oídos que lo oyen son la mayor parte gentiles, romanos, que sabían de memoria la retórica del imperio, entonces sabían a qué se estaba refiriendo Pablo. Ahora dice Pablo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué significa tenemos entrada? ¿Qué es la idea que Pablo quiere dar con decir que tú y yo hemos sido justificados, que tenemos paz con Dios? O sea, ya no soy enemigo de Dios, ya no hay hostilidad con Dios, ni Dios conmigo, porque Dios ha hecho la paz contigo y conmigo por medio de Cristo. Pero nos dice que también tenemos acceso, entrada. ¿A dónde? Sugiere el ser guiado frente a la presencia de un rey. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Él nos permite que ahora no tengamos que esperar a que se haga el sacrificio del Yom Kippur. No tengamos que esperar a que sea el sumo sacerdote quien entre al lugar santísimo, sino que tenemos libre acceso, como dice en Romanos, para presentarnos ante el trono de Dios y poder allí hablar con Dios y poder echarle nuestras causas, nuestras circunstancias, nuestras adversidades, todo lo que sea, poder tenerlo a los pies de Cristo y esperar oportuno socorro. Amén. Gracia es favor de Dios hacia una humanidad no merecedora de él. Gracia no es solo algo que esperamos, sino algo que ya poseemos. No es algo que un día vamos, no. Por eso dice Juan, hablando de la vida eterna, dice, para que sepáis que tenéis, no que tendréis, que tenéis vida eterna. Amén.
Nosotros estamos viviendo por la fe, bajo la gracia de Cristo, y esperando que un día el Señor venga por nosotros o nos lleve a su presencia para después poder gozarnos y disfrutar de la eternidad con Cristo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo antes ha hablado en la epístola acerca de gloriarse, pero las referencias que ha hecho es que no podemos gloriarnos en nuestras obras, en nuestros méritos. No hemos hecho nada para justificarnos. Sin embargo, sí es apropiado jactarse, gloriarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo me glorío de lo que Dios ha hecho por mí. De que Él me haya tenido a bien el fijar sus ojos en mí y escogerme para hacerme un hijo suyo. De eso sí me puedo gloriar. Ahora dice, nos gloriamos en las tribulaciones. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. Hay otras Biblias, otros contextos en los que dice carácter probado, carácter transformado. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Entonces nos gloriamos en las tribulaciones. En la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, Pablo se gloriaba de sus tribulaciones. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, pues claro. O de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. La exhortación de Pablo era, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también, porque había personas que se habían introducido y metían cosas que no eran correctas. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. Y ahora, mira el currículum. Este es el currículum del apóstol. El currículum del apóstol no es de esos apóstoles que se compran un jet privado y andan con inodoros de oro y con historias de estas. No, no, no. El currículum de un apóstol es este que dice aquí. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Aleluya. Amén. Pablo se gloriaba de sus aflicciones, de sus tribulaciones, de sus padecimientos.
Pablo no era un masoquista. No era uno que le gustaba que le hicieran sufrir. Y no sugiere que también debamos buscar el sufrimiento ni encontrar placer en él. Yo no encuentro placer cuando sufro. Tengo dolor. Pero me glorío en mis aflicciones, en mis persecuciones, en aquello que hablen mal de mí, mintiendo. Amén. En la fe de que Dios transforma las aflicciones, los sufrimientos en bendiciones. Que Dios incluye una bendición en cada tribulación de todos aquellos que confían en Él. Alguien dijo acerca de las aflicciones que a veces los regalos de Dios vienen envueltos en papeles muy toscos. Y cuando alguien te da un regalo en un papel muy tosco, no esperas gran cosa. Y es así que a veces los regalos de Dios, las bendiciones de Dios, vienen envueltos en forma de aflicción, de tribulación, de persecución. Pero al final hay gozo, hay realmente algo grande en esa aflicción. Amén. Pablo también se lo dice a Timoteo, ¿verdad? Dice, estoy cierto de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay algunos hermanos que oran por paciencia, ¿no? Mira. Si no quieres aflicciones, no ores por paciencia. ¿Por qué? La prueba produce paciencia. Y para que tengas paciencia, el Señor te va a enviar pruebas. Así que ten cuidado con lo que oras, que el Señor se toma las cosas muy en serio. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Tiene que ver con probar, ¿verdad? Pablo dice que la paciencia produce un carácter demostrado. Una persona que está siendo probado y que crece en su paciencia demuestra que tiene un carácter probado, un carácter fuerte. Amén. Un carácter sólido. El carácter de un veterano en la lucha. Y no el carácter incierto de un recluta, ¿verdad? Tú ves un recluta cuando llega y no sabe ni siquiera tomar el fusil, no sabe tomar las armas, pero el veterano no, el veterano viene curtido, ya está curtido. Nosotros somos así, veteranos, estamos curtidos en las aflicciones, en las pruebas, en la adversidad. ¡Aleluya! Porque habiendo triunfado sobre la adversidad en el pasado, el veterano puede esperar triunfar también sobre la adversidad del futuro. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. No importa lo que pase, Dios nos ama. No importa, cualquiera que sea tu aflicción, tu dolor, tu adversidad, Dios nos ama. Y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Somos hijos e hijas de Dios, amados, a quienes Dios nunca abandonará. Aunque tu padre o tu madre te abandonaren, aún así Jehová no te dejará. Aleluya. Amén. Es difícil que una madre abandone a su hijo, pero se dan casos. Por eso dice Dios, aunque tu padre y tu madre te abandonasen, aún así Jehová no te dejará. Te tengo esculpida en la palma de mis manos. Bueno, estamos ahí. El Señor nos tiene bien agarraditos. Somos hijos e hijas amados. Y si Dios provee para los pájaros y viste a los lirios del campo, podemos estar seguros de que Dios proveerá para nosotros. Aunque tengamos que pasar por desiertos,
aunque tengamos que atravesar lugares inhóspitos, pero el Señor tiene un plan, tiene un propósito, y es que crezcamos en madurez, en paciencia y en esperanza. ¡Aleluya! Amén. Y dice la palabra de Dios en el verso 6 de Romanos 5, continuamos ahí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, esto es lo grande, esto es lo maravilloso, esto es lo sublime. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Cuando éramos débiles, cuando éramos flacos, al utilizar éramos, Pablo se incluye a sí mismo entre aquellos débiles e impíos. A su tiempo. Hay al menos 3 maneras en las que el tiempo era el tiempo correcto, porque Dios así lo había determinado. En primer lugar, era el momento adecuado en la historia. La Pax Romana hacía posible que la gente viajase y se comunicara por las carreteras romanas ampliamente, facilitando así la dispersión del Evangelio. El Evangelio llegó a lugares recónditos. ¿Sabes por qué? Porque de aquellas se podía viajar, había carreteras, empedradas, no como hoy, pero yo estuve ahora allí en Roma y me torcí un pie precisamente por una carretera empedrada. Claro, di un saltito más bajo que esto y metí el pie derecho entre una piedra y la otra piedra y estuve allí con dolor, pero bueno, digo, no me va a quitar que siga viendo esto. Eso por no llevar. Claro, no, fue por no llevar el escudero se quedó aquí. Claro. Así que era el momento adecuado de la historia. O sea, Dios no es que no vino en el momento incorrecto, vino en el momento correcto. ¿Por qué no se adelantó 100 años o 200? ¿O por qué no lo retrasó? Fue en el momento correcto. La segunda razón era el momento correcto en nuestras vidas. Estábamos necesitados por causa del pecado y por la muerte. La resurrección de Cristo satisfizo nuestra necesidad de reconciliación y de perdón. O sea, nosotros estábamos perdidos y Cristo vino para salvarnos. Era el momento correcto de manera escatológica, el momento que le plació a Dios, que entraba en su plan para la salvación del mundo. Y eso lo habla claramente Pedro en su primer mensaje en Pentecostés. Murió por los impíos, dice. Esta idea es asombrosa. Cristo no murió por gente piadosa. Esperaríamos que Dios diera su vida por los buenos. Pero no, lo hizo por los impíos. Algo difícil de imaginar, ¿verdad? Dice Pablo, con todo podrá ser que alguno ose morir por al bueno. Pero eso parece no ser nuestra experiencia. Un padre corre delante de un camión en marcha para salvar a su hijo. Lo haría, ¿verdad? ¿Te imaginas que viene un vehículo y que tu hijo va a cruzar en ese momento la carretera? Viene el vehículo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Quedarte así callado? No, vas allí y si hace falta pones tu cuerpo para recibir el impacto tú, para salvar a tu hijo. Una madre se ahoga tratando de rescatar a su hijo en el mar, que se ha tirado y de pronto le ha dado un calambre, le ha pasado algo y se tira al agua y se ahoga ella y salva a su hijo. Un soldado se tira sobre una granada para salvar a sus compañeros. ¿Cuántos valientes lo han hecho? Y un agente del servicio secreto se interpone entre una bala y el presidente para que no muera el presidente. Pero podría ser que alguno lo hiciera. Pero nosotros, ¿qué somos? Pecadores. Impíos éramos. Mas Dios tiene su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cuando se le acercaron a él, ¿verdad?, algunos fariseos, Jesús dijo: los que están enfermos, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. No a aquellos que se consideran mejores, no a aquellos que se consideran que para mí sí es la salvación, para este no. Este al infierno. Salvación no es para los justos, la salvación es para los pecadores. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora dice: pues mucho más. O sea, si lo hizo esto cuando éramos enemigos, si me envió a Jesús cuando yo vivía en el pecado, en la lascivia, en las drogas y en tantas cosas, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Aleluya. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Amén. Hay una progresión natural. Fíjate bien. Hay una progresión natural en la salvación. Justificado. En primer lugar, Dios nos ha justificado. En segundo lugar, Dios nos ha reconciliado. Y en tercer lugar, Dios nos ha salvado. Y en cuarto lugar, Dios nos glorificará. Es una progresión de la salvación. Justificado, salvado, o sea, reconciliado, perdón, salvado, glorificado. Aleluya. Amén. No podríamos reconciliarnos con Dios sin antes haber sido justificados. Y no podríamos ser salvados sin antes no haber sido justificados y reconciliados. La idea de la reconciliación es de un mediador. Y esto lo sabemos bien por Moisés, ¿verdad? Que decía: no hagas esto, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Que nos has traído al desierto para matarnos, ¿verdad? También la reina Esther, ¿os acordáis? Ella se puso para que su vida podía haber corrido peligro, pero Dios es fiel, ¿verdad? Los que odian a Dios, ya termino, quedan expuestos a la ira de Dios. Así que es de la ira de Dios de la que necesitamos ser salvados. Es de la ira de Dios de la que Cristo nos salva. Por eso dice, mucho más, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Amén. Y no solo esto, más aún, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por lo que es apropiado jactarse del regalo de la gracia de Dios, que nos ha justificado, reconciliado, salvado, y un día nos glorificará en gloria. Es apropiado cantar de alegría al celebrar nuestra salvación, y por eso cantamos y nos gozamos y nos alegramos y aplaudimos, y a algunos a lo mejor le molesta, lo sentimos, perdón, pero es lo que hay en nuestros corazones, la gratitud, el deseo de adorar a aquel que siendo Dios se hizo hombre y vino a morir y ocupar mi lugar. Es apropiado gritarlo desde los tejados, proclamando el poder salvador de Cristo, y cuya proclamación atraerá a otros a los pies de Él y les ayudará a tomar parte en esta salvación tan grande. Amén. Así que el Señor nos ha justificado, y por medio de la justificación tenemos paz con Dios y entrada a la gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de que un día el Señor nos llamará a su presencia o nos llevará con Él, y estaremos con Él eternamente
y para siempre. Y habrá valido la pena sufrir un poco aquí, hermanos, y negar muchas cosas que negamos, porque vale más aquí unos años y allí una eternidad con Cristo, que aquí disfrutar de lo que el mundo te ofrece y la carne quiere, y después una eternidad en el lago de azufre y de fuego. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, porque tú nos has justificado, nos has reconciliado en Cristo, nos has salvado, Señor, y un día, Señor, nos recogerás en gloria. Llegará el día en que tendremos un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado. Pero mientras que llegue ese momento, Señor, ayúdanos a caminar en fe, a gozarnos en nuestras tribulaciones, en nuestra aflicción, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Amén. Recibe toda la gloria en tu precioso nombre. Amén. Amén. Dar un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Pues gózate, hermano y hermana, iglesia, gózate de esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Que a Él le ha costado todo y a ti y a mí no nos ha costado nada. Amén. Amén, amén. Amén.